Hay dolores que el cuerpo puede soportar y hay momentos donde el cuerpo ya deja de importar. Imagínate despertar viviendo un caso clínico crítico, en medio de la selva, en medio del hielo, en medio de la oscuridad o en medio de la nada, y que el único cirujano posible que sea capaz de salvarte eres tú mismo, sin suficiente anestesia, sin ayuda y con un solo mal corte de no contarla más. En este video vamos a recorrer las 5 autooperaciones que pasaron a la historia. Junio de 1999. La temperatura de la Antártida había caído hasta los menos 60 grados Celsius y estaban en 8 meses de aislamiento completo. Ningún avión podía aterrizar, nadie podía ser evacuado y en medio del hielo más aislado del planeta, una doctora descubrió un bulto en su pecho. No había hospitales, no había quirófanos, no había rescate. La única persona que se podía salvar era ella misma. La doctora Jerry Nielsen era la única médica de la estación Amundsen Scott Sud Pole. Durante el invierno polar, la base quedaba completamente aislada. Cuando detectó el tumor, comprendió algo aterrador. Si era cáncer, tenía que convivir con ello mientras seguía atrapada en la nieve. Apenas 41 personas sobrevivían atrapados bajo aquella noche eterna. Todos dependían de comunicaciones inestables y de suministros limitados. El pequeño centro médico tenía equipos antiguos e incompletos. No estaban diseñados para detectar cáncer de mama. Nielsen necesitaba saber con urgencia si ese tumor era cáncer maligno. Entonces, a través de videollamadas y conferencias satelitales por oncólogos en Estados Unidos, ella preparó su quirófano, lista para hacerse una biopsia. Insertaba agujas en su cuerpo una y otra vez, mientras sus compañeros, sin preparación médica alguna, servían como ayudantes sin experiencia. Un mecánico sostenía el microscopio y un soldado aprendía ese procedimiento sobre la marcha. La operación terminó y el resultado fue devastador, porque los equipos no lograron determinar qué tipo de cáncer era. La muestra no servía y llegó la parte peor. Nielsen tuvo que repetir el procedimiento por una segunda ocasión, llegando más profundo y causando mucho más daño y provocando mucho más dolor. Finalmente, la anomalía dejó de ser una sospecha. Si era cáncer maligno, y aún faltaban muchísimos meses para que alguien la pudiera sacar de ahí. Perdió el cabello, sufría de agotamiento extremo, mientras aún seguía siendo la única médico dentro de esas instalaciones. La doctora sobrevivió gracias al apoyo aéreo de Estados Unidos, pero esa historia tiene un límite, porque años después otro hombre llevaría la autocirugía a un lugar mucho más absurdo. Él quería abrirse la cabeza para operar su propio cerebro. Un hombre se mira al espejo con la cabeza rapada. Sobre la mesa hay bisturí, gasas, anestesia y un taladro comprado en una ferretería. No había hospitales, solo había una cámara que grababa cómo Michael Raduga se abría su propia cabeza. Su objetivo parecía sacado de la ciencia ficción. Él quería implantarse un electrodo para tener sueños lúcidos y controlar el momento entre la inconsciencia y el sueño. Raduga llevaba años obsesionado con las parálisis del sueño. Entonces empezó a estudiar neurocirugía en YouTube. Practicó con cerebros de ovejas y diseñaba sus propios artilugios. Y en el 2023, él decidió convertirse en cirujano y en paciente al mismo tiempo. En un departamento en Kazajistán empezó la cirugía, solo, frente a un espejo y con anestesia general recorriéndole el cuero cabelludo. Primero hizo la incisión, luego introdujo el taladro mientras seguía despierto y sentía cada vibración. Luego introdujo el electrodo hasta su cerebro. La cirugía le había tomado casi 4 horas y durante todo ese tiempo hablaba con una frialdad casi difícil de procesar. No voy a mostrar el metraje, pero la grabación se encuentra tranquilamente en internet. Según sus declaraciones, había perdido 1 litro de sangre
y creyó que en varias ocasiones iba a morir. Y aún así, continuó. Y el implante funcionó parcialmente. Bueno, no. Las descargas eléctricas provocaban movimientos involuntarios. Pero el experimento encendió alarmas internacionales y 5 semanas después, los médicos le quitaron el implante. Raduga sobrevivió y, lejos de arrepentirse, aseguró que había abierto posibilidades fantásticas. Una frase absurda, pero pasó. Décadas antes de que alguien decidiera abrirse el cerebro, un médico tomó un bisturí y declaró que no había mejor médico para operarse a sí mismo que él. Un médico de 70 años permanecía despierto sobre una mesa de quirófano. No estaba delirando, estaba sonriendo, riéndose y contando chistes, mientras hundía un bisturí en su propio abdomen. Su nombre era Ivan O'Neill Klein. Frente a él habían periodistas, fotógrafos, médicos, observando como si fuera una especie de teatro, y no un anciano abriendo su propio abdomen. El riesgo era simple, un mal movimiento y podía desangrarse en minutos. Y si la anestesia local fallaba, tenía que terminar la operación completamente consciente. Kane llevaba años defendiendo que muchas operaciones podían realizarse con anestesia general sin dormir al paciente. Él estaba obsesionado con demostrar que el verdadero peligro no era el bisturí, era un paciente dormido. El 8 de enero de 1932, Ken entró a un quirófano con varios médicos, estudiantes, fotógrafos y algunos periodistas. Empezó a abrirse la piel. El objetivo de esa operación era reparar una hernia inguinal. Durante casi 2 horas, Ken habló, comentó como si estuviera en un tutorial e incluso hizo chistes. Pero entonces dejó de hablar. El quirófano quedó en silencio. La anestesia ya no ocultaba el verdadero dolor que estaba sintiendo. Sus manos empezaron a perder precisión y su respiración se volvió pesada. Finalmente, otro médico tuvo que asistirlo para terminar la operación. Y contra todo pronóstico, 36 horas después, Ken volvió a las salas de cirugía, como si no hubiera pasado nada. Pero Ken se operó en un entorno seguro, con herramientas funcionales, con médicos de apoyo. El siguiente caso no tenía tanta suerte, solo tenía hielo, un par de cuchillos y mucha fe. Abril de 1961, en la Antártida soviética. Afuera, una tormenta de hielo enterraba completamente la base. Ningún avión podía aterrizar, ningún barco podía acercarse. Y en una estación en el fin del mundo, un hombre se abría el abdomen para salvar su propia vida. No había anestesia general, no había otro cirujano, no había posibilidad de rescate. Solo tenía a mano a 2 hombres dispuestos a ayudarlo. El doctor soviético Leonid Rogozov tenía 27 años cuando el dolor comenzó y el diagnóstico era apendicitis aguda. Pero existía una anomalía imposible. Si el apéndice explotaba, iba a morir enterrado bajo kilómetros de nieve. Así que decidió operarse a él mismo. La cirugía había empezado a las 2 de la madrugada. Rogozov se acomodó semisentado de lado, mientras 2 científicos de la estación lo asistían. El uno sostenía un espejo y el otro le pasaba los instrumentos que él creía. La primera incisión atravesó más de 10 centímetros de carne. La operación siguió y 30 minutos después empezaron las náuseas, la fatiga extrema y las ganas de morir. Cada pocos minutos tenía que detenerse para no desmayarse sobre su propia herida abierta. Y entonces ocurrió lo peor, porque mientras buscaba entre sus intestinos el apéndice inflamado, salió cortando parte de su propio intestino. El espejo técnicamente dejó de servir, así que a través del tacto él mismo empezó a buscar su propio apéndice. Y casi 2 horas después lo encontró, lo extrajo y puso directamente antibiótico, esperando que las bacterias frenaran. Cerró la herida con la esperanza de que eso haya frenado la infección. Y sorprendentemente, sobrevivió. Pero aunque esta historia ya parezca imposible, hay otra autocirugía
aún más extrema. Una donde hacer un solo ruido no solo significaba morir, significaba ser encontrado. Agosto de 1944, la selva de Mindanao se había convertido en territorio de guerra. Y en medio de ese invierno húmedo, un guerrillero australiano puso un espejo frente a su abdomen y empezó a abrírselo con una navaja que tenía a mano, sin anestesia, sin nadie capaz de apoyarlo si algo salía mal. Solo el sonido irregular de su respiración y los sonidos ahogados de alguien que intentaba gritar desesperadamente. Y todo eso mientras buscaba con sus manos su propio apéndice. Jock McLaren sabía perfectamente lo que significaba ese dolor. Antes de la guerra, él había trabajado como veterinario y él ya conocía la diferencia entre un dolor soportable y una inflamación que estaba condenada a la muerte. Si ese apéndice explotaba en medio de la selva, no habría rescate, no habría antibiótico posible que lo salve. La infección lo consumiría bajo hojas empapadas, mientras tropas japonesas lo estaban buscando. McLaren improvisó una mesa en medio de la selva, utilizó un espejo, una navaja y algunas cucharas. Se abrió su propio abdomen y manualmente buscó el apéndice. La localizó manualmente, la extrajo y cerró su herida desesperadamente usando fibra vegetal de los árboles. Cada minuto era un riesgo absoluto, un mal corte y todo se acabaría. Podía haberse provocado una hemorragia y haber muerto con la herida abierta en medio de la selva. Y contra toda lógica sobrevivió y poco tiempo después volvió a la guerrilla australiana. Y esto nos deja una pregunta: ¿hasta dónde la mente humana puede dividirse para sobrevivir? Si esta historia te dejó pensando, te leo en comentarios. ¿Qué otro caso te gustaría que investiguemos? Yo soy Israel Alminate y esto fue Anomalía Z.